los años 70. Tenemos aquí dos presencias muy especiales y muy significativas. En primer lugar, a la doctora Sandra Lorenzano, vicerrectora de Investigación y Proyectos Creativos de la Universidad del Claustro de Sor Juana. La verdad que envidia ese cargo, suena fantástico. Acompaña en ocasión de ser Argentina el país invitado en la Feria del Libro este año, el licenciado Daniel Tarnopolsky, quien participará en varios acontecimientos como parte de la delegación oficial argentina en la Feria del Libro. Daniel es autor de un libro, de este libro que van a poder adquirir al finalizar la actividad, Destina sin aparecer, historia íntima del caso Tarnopolsky, una familia diezmada por la dictadura militar. Bueno, ¿qué pasa con las tramas sociales, con los proyectos culturales, personales, con el proyecto de país? Son preguntas que lo que ocurrió en Argentina en esos años 70, como en otros países de América Latina, tiene mucho que aportar para ayudarnos a reflexionar, y particularmente el testimonio de Daniel, que creo que es algo que va más allá del contexto y del entorno particular que esto se origina. Para ponernos en tono, porque muchos de nosotros no conocemos muchos aspectos de la realidad, del contexto, para entender mejor el libro y la historia, le vamos a pedir a Sandra que por favor nos presente un poco del contexto de la Argentina de esos años, qué fue lo que pasó, y nos gustaría decir que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, queremos que así sea, pero creo que lamentablemente no es el caso, ¿no? Así que, Sandra, por favor. Es un país, hay que decirlo así, acostumbrado a los golpes de Estado. El primer golpe de Estado es de 1930 y no hay nadie que haya vivido en la Argentina que no tenga en su memoria uno o más golpes de Estado vividos en carne propia, ¿sí? Yo me acuerdo perfectamente del golpe de Estado del 66, del general Onganía. Supongo que mis dos compañeros de mesa, que somos más o menos contemporáneos, también se acuerdan. Y después del 76. ¿Cuál es la característica de la dictadura impuesta por este último golpe militar que la hace diferente a todos los golpes de Estado anteriores? Fundamentalmente, la crueldad brutal con la cual el gobierno decidió exterminar a todas aquellas personas a las que consideró sus enemigos. ¿Qué era un enemigo para la dictadura militar argentina? Cualquier persona que pensara de manera diferente a los militares. Por lo tanto, en esa categoría de enemigo a la cual le fue adjudicada la etiqueta de subversivos, entraban desde militantes políticos vinculados a la guerrilla, porque eso también hubo, gente que militaba en partidos políticos que no eran favorables al uso de las armas y de la violencia, estudiantes simplemente que pensaban de manera más abierta y liberal que como piensa la vieja oligarquía y su brazo armado, gente diferente, qué sé yo, homosexuales, psicoanalistas porque leían mucho al doctor Freud, y el doctor Freud ya sabemos que además de zurdo era judío, así que hay que tener cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. La categoría enemigo era muy amplia. La crueldad que fue utilizada por la dictadura y que Daniel Tarnopolsky encarna en sí mismo y en la historia de su familia es lo que hace diferente a esta dictadura. Yo siempre tuve un aspecto espiritual importante, por eso cuando adolescente estaba tan enganchado con México, porque siempre todo lo que era irreal, todo lo que era fantástico, todo lo que era no concreto, me atrajo sobremanera. Lo que está muy desarrollado en todas las culturas precolombinas. Y es cierto que al tener familia de desaparecidos, la búsqueda espiritual es una parte importante que hace que
te conectes nuevamente con ese tipo de energías. Había estado en grupos budistas, que dejé porque sentí que la única manera de continuar ahí era vivir al Tíbet y no tenía ganas. Había visto algunos videntes en algunos lugares y no habían dado información. Volví a la religión judía, de la cual nunca he estado muy cerca, pero tuve necesidad de encontrar un camino donde poder integrar un poco la espiritualidad con lo concreto cotidiano, y la religión judía nos permite efectivamente esa realidad de tener un aspecto espiritual y un aspecto de vida cotidiana. Pero en estas búsquedas con los videntes yo no he tenido gran éxito, pero sin embargo en el 2004, por una serie de circunstancias que describo en el libro específicamente, una vidente llegó a mí. Y esa vidente que llegó a mí me hizo saber que muy probablemente mi hermana, si no estaría viva aún hoy, habría estado viva mucho tiempo porque habría sido guardada para ser usada. Y durante muchos años habría estado esclavizada para ser usada. Mi hermana tenía 15 años cuando fue secuestrada, por consiguiente tenía la edad perfecta para ese tipo de actividades. Todo eso me llevó luego a escribir el libro, porque parte de la información que esta vidente me transmitió era que había que escribir, que había que transmitir, que había que informar. Y una de las cosas más impactantes de la transmisión de esta vidente es que ella transmitía en hebreo. Ella llegó a mí buscando una persona que pudiera traducir esos textos que ella escribía en escritura automática y que no entendía qué eran. Y a través de un conocido, de un amigo, etcétera, terminó llegando a mí, que podía ayudarle a transmitir, a entender esos textos que eran en hebreo. Ustedes saben que los videntes que hacen escritura automática escriben en todo tipo de idiomas. Pues bien, ella era en hebreo. Y lo que sucedió que esos textos tenían que ver con mi familia. Y lo que sucedió es que en esos textos mis padres me transmitían información sobre mi hermano. Todo eso es creer o no creer. Yo no pretendo que nadie crea. Yo lo que hago es transmitir la experiencia de lo vivido y la experiencia de lo que aún sigo viviendo. Porque si bien yo no soy canal, como dicen los que hablan de místicos, estoy rodeado de gente que sí lo es. Y permanentemente recibo información que mis padres me quieren transmitir. Esa información siempre es muy sutil, puede pensarse que es una alucinación. Esa información nunca me permitió llegar a mi hermana. Nunca pude encontrarla, ni viva ni muerta. Es un misterio, así como es el misterio del resto de la familia. Suponemos que mis padres y mis hermanos fueron tirados al mar, que era una de las maneras que usaba la Marina Argentina para deshacerse de los desaparecidos. Supongo que mi hermana, si no siguió ese destino, está enterrada anónimamente en algún lugar. Y eso es lo que transmito en el libro. Y eso es lo que me lleva adelante.